La leyenda del puerco diabólico. Antonio era un hombre conocido en todo el pueblo. Desde joven se había dedicado a los oficios del campo, el cultivo de maíz, la cosecha de frijol, la limpia de potreros. No había tarea que se le negara, y cualquiera reconocía la fuerza de sus brazos y la resistencia de su espalda. A pesar de eso, quienes lo trataban sabían que había algo en él que lo debilitaba: su gusto por el aguardiente y el juego de cartas. Con el jornal ganado en la semana, Antonio solía volver al pueblo con Rosa, su esposa, esperándolo en la casa de adobe que compartían. Ella siempre calculaba lo poco que alcanzaba para la comida, para la ropa de Miguel, su hijo, y para los gastos del hogar. Pero las cuentas rara vez cerraban, porque Antonio llegaba con los bolsillos vacíos, o peor aún, con las monedas cambiadas por horas de apuestas en la cantina. Miguel, que aún estaba en la escuela, ayudaba en lo que podía. Llevaba leña, recogía agua del río y a veces trabajaba pequeños encargos para los vecinos. Era un muchacho despierto, alegre cuando jugaba al fútbol en el estadio de tierra, pero triste cuando lo molestaban por su padre. ¿Y tu papá?, le decían algunos compañeros burlándose. Seguro anda tirado en la cantina otra vez. Miguel, con el rostro encendido, no soportaba la humillación. Una tarde después de un partido, empujó con fuerza a uno de los muchachos que lo molestaba. Estuvieron a punto de golpearse, pero los demás intervinieron. Al llegar a casa, todavía furioso, descargó su rabia contra Rosa. «¿Por qué escogiste a mi padre?», le gritó con los ojos brillantes de rabia. «Mira cómo nos tiene». Rosa guardó silencio unos segundos, como si la pregunta la hubiera atravesado por dentro. Luego suspiró y respondió en voz baja: «Porque en su momento pensé que todo sería distinto, hijo, y porque uno a veces se equivoca». Miguel bajó la mirada, aún con la respiración agitada. Rosa entonces se acercó, le puso una mano en el hombro y añadió con tono cansado: «Pero tú no tienes por qué seguir ese camino. No seas como él. Tú puedes elegir algo mejor». Mientras tanto, Antonio seguía enredado en sus rutinas. Había días en que llegaba a casa con algo de dinero y hasta con una sonrisa, porque las cartas lo habían favorecido. Pero había noches en que entraba tambaleando, murmurando incoherencias y dejando tras de sí un olor penetrante de aguardiente. Esas noches, Rosa guardaba silencio y Miguel prefería encerrarse en su cuarto. A veces, Antonio se daba cuenta de lo que estaba perdiendo. Despertaba en la madrugada, veía a Rosa dormida junto a él y pensaba que algún día todo se derrumbaría. En la jornada siguiente, solía comentárselo a su amigo Julián. «En casa ya nada anda bien, Julián. Rosa casi no me habla y Miguel ya no me soporta», decía mientras recogían los costales al terminar el día. Julián, un hombre recio y de palabra sencilla, lo escuchaba sin interrumpir. «Hermano, tú mismo sabes que te está alejando. El trago, las cartas, eso no deja nada bueno». Antonio bajaba la cabeza, rascándose la nuca, como si reconociera la verdad pero no pudiera escapar de ella. Julián lo miró en silencio unos segundos y después añadió: «Mira, una cosa es tomarse un par de tragos para descansar después de la jornada y otra perderse en la cantina hasta el amanecer. Eso es lo que te está hundiendo». Antonio no respondió, solo se encogió de hombros. Julián entonces abrió la botella que llevaba consigo y le ofreció: «Anda, toma un poco conmigo, solo unos tragos para calmar la jornada». Y ahí,
En medio del campo, mientras el sol descendía, abrían una botella y compartían unos tragos. La rutina se repetía tantas veces que ya era costumbre. Aquella tarde en particular, el trabajo había sido pesado. Habían pasado horas bajo el sol recogiendo cargas, y al caer la tarde ambos se sentaron bajo el árbol, exhaustos. Julián miró el cielo que empezaba a teñirse de rojo y dijo: «Me voy, Antonio. Tengo que cerrar unos asuntos en el pueblo. Vámonos, ya va a oscurecer». Antonio, con la vista fija en el horizonte, respondió sin mirarlo: «Anda tú. Yo me quedo un rato más». Julián lo observó con cierta inquietud, pero no insistió. Se levantó, colgó su machete al hombro y caminó rumbo al camino de tierra que llevaba al pueblo. Antonio, en cambio, permaneció allí, sintiendo cómo el aire se volvía más fresco y el silencio se apoderaba del campo. Sacó la botella que quedaba medio llena y la puso a un lado. El viento soplaba entre los árboles y los grillos comenzaron a cantar. El hombre se recostó contra un tronco caído, mirando el cielo que poco a poco se cubría de sombras. Pensó en Rosa, en la mirada cansada que ella le lanzaba cada vez que llegaba ebrio. Pensó en Miguel, en la rabia que su hijo descargaba contra él en silencio. La punzada de remordimiento lo atravesó, pero la acalló enseguida con un trago de la botella. De pronto, un sonido extraño rompió la calma. No era el canto de los grillos ni el ulular de un ave. Era un murmullo lejano, casi imperceptible, que parecía repetir su nombre. Antonio. El hombre se incorporó de golpe, con el corazón acelerado. Miró hacia todos lados, pero no vio a nadie. «¿Quién anda ahí?», preguntó con voz grave, intentando sonar firme. El eco del campo le devolvió su propia voz. Todo parecía normal y, sin embargo, algo en el aire había cambiado. El viento soplaba con un silbido distinto y en lo alto una lechuza revoloteó antes de posarse sobre un árbol cercano. Sus ojos brillaban con intensidad en la penumbra. Antonio tragó saliva. El silencio volvió, pero esa sensación de estar siendo observado no lo abandonó. La botella cayó de su mano y se quebró contra la tierra seca. El ruido retumbó más de lo que debía, como si el campo entero lo hubiera escuchado. Antonio se llevó las manos a la cara. El miedo mezclado con la vergüenza y la culpa lo mantenían paralizado. Sabía que algo extraño lo rodeaba, aunque aún no lograba entender qué. El sol ya había desaparecido y la noche comenzaba a cubrir el pueblo. Antonio se levantó de golpe, como si un escalofrío lo recorriera entero. El silencio del campo era pesado y solo el ulular de la lechuza lo acompañaba desde lo alto del árbol. La sombra de sus alas se proyectaba sobre la tierra, y Antonio sintió que aquel animal lo vigilaba, inmóvil, con una paciencia inquietante. Avanzó unos pasos, con la intención de emprender el camino de regreso, cuando de pronto escuchó de nuevo aquel murmullo. Esta vez no fue lejano, sino cercano, como si alguien le hablara al oído. «Antonio, tu vida podría ser distinta». Se quedó inmóvil, con el corazón golpeándole el pecho. Miró a los lados, pero no había nadie. Pasó la mano por su rostro y murmuró para sí mismo: «Debo estar imaginando cosas. El cansancio, el trago. Eso debe ser». Respiró hondo y siguió andando, internándose en el camino entre el cañaveral. El crujido de las hojas secas bajo sus botas le resultaba más fuerte de lo normal, como si cada paso anunciara su presencia en medio de aquel silencio extraño. Aún así, trataba de convencerse de que todo estaba en su cabeza.
Entonces, la voz volvió a sonar más clara, más insistente, como si lo llamara desde adelante. Antonio, ven. Antonio se detuvo y escuchó con atención. La voz seguía resonando en su mente. Tragó saliva y, con pasos tensos, decidió continuar por el sendero estrecho que atravesaba los cañaverales. Avanzó unos pasos más, intentando convencerse de que era solo su imaginación, cuando de pronto el silencio se rompió con un crujido fuerte. Entre la espesura algo se movió, y de la oscuridad de los cañaverales salió un puerco al camino. Sus patas golpearon la tierra con un sonido sordo. Al principio parecía un animal común, perdido en la noche, pero sus ojos brillaban rojos, intensos, fijos en él. Antonio se detuvo en seco, paralizado. El animal se quedó mirándolo, quieto en medio del sendero, como si lo hubiera estado esperando. Primero pensó que era un puerco cualquiera, salido de alguna finca cercana, pero algo en su mirada lo hizo retroceder. Los ojos del animal brillaban rojos, como brasas encendidas en medio de la oscuridad. Caminaba con lentitud sobre sus 4 patas, gruñendo bajo, pero a medida que se acercaba a su cuerpo, parecía alargarse. Finalmente se irguió sobre 2 patas, quedando erguido e imponente frente a él. «¿Qué eres tú?», balbuceó Antonio, con la voz quebrada. La criatura dejó escapar una risa grave, seca, que no parecía pertenecer a este mundo. «Soy lo que muchos hombres buscan y temen», dijo con voz cavernosa. «Tú deseas dinero, respeto, que tu hijo no se avergüence de ti. Todo eso puede ser tuyo, si aceptas mi compañía». Antonio se llevó las manos a la cabeza. Las palabras parecían meterse en sus pensamientos, como si aquello que escuchaba también naciera de él mismo. Recordó las burlas, los insultos, las monedas que nunca alcanzaban. Recordó también la mirada cansada de Rosa y los reproches de Miguel. El puerco dio un paso más, hundiendo sus pezuñas en la tierra húmeda. «No tienes que esforzarte, Antonio. Yo puedo darte lo que pides. Solo dilo». Antonio sintió las piernas temblar. Estaba a punto de pronunciar unas palabras que no alcanzaba a comprender cuando, de repente, el ladrido de un perro rompió la escena. Era el viejo perro de la familia, corriendo a toda velocidad con el lomo erizado y los colmillos al descubierto. Detrás de él, Rosa y Miguel aparecieron con lámparas en mano. Rosa, con el rostro pálido, corrió hacia su esposo. «Antonio», gritó tomándolo del brazo, «vámonos ya». El perro de la familia se lanzó con furia, ladrando y gruñendo, interponiéndose entre su amo y la criatura. El puerco diabólico retrocedió un paso, furioso, bufando humo negro por las fauces. Sus ojos centellearon con furia. Soltó un gruñido que hizo estremecer los árboles y con un salto grotesco desapareció entre la espesura. El perro permaneció ladrando hacia la oscuridad, como si aún lo viera acechando desde algún rincón invisible. Antonio se dejó guiar por su esposa y su hijo. Caminó tambaleante hasta la casa, sin pronunciar palabra. Una vez dentro, se sentó en la mesa de madera y permaneció inmóvil, con las manos temblando. Miguel, aún confundido, lo observaba en silencio. «Papá, ¿qué fue eso?», preguntó finalmente, con voz baja. Antonio no respondió de inmediato. Tomó aire, cerró los ojos y dijo: «No lo sé, hijo, pero sí sé que fue algo que nunca más quiero volver a ver». Esa noche no durmió,
Escuchaba en su mente las palabras de aquella criatura y el eco de su risa. Sabía que había estado a un paso de caer en la trampa. Cuando al fin amaneció, Antonio se levantó más temprano que nunca. Encontró a Rosa en la cocina preparando el desayuno y se acercó a ayudarla. Rosa lo miró con sorpresa. «¿Y ahora qué te dio?», le preguntó sin detenerse. Antonio bajó la cabeza y respondió con un tono distinto, firme. «Me dio que no quiero perderlos, ni a ti ni a Miguel. Lo que pasó anoche me hizo darme cuenta de que puedo perderlo todo si sigo así, y no quiero volver a pasar por algo semejante». Cuando Miguel se sentó a la mesa, encontró a su padre sirviendo el café, y por primera vez en mucho tiempo, sonrió. Hablaron como familia, compartieron el pan, y Antonio les prometió que dejaría atrás los vicios. Rosa, aunque desconfiada, notó en él un brillo nuevo. Miguel, con el corazón esperanzado, creyó en la palabra de su padre. Desde aquel día, Antonio cambió sus hábitos. Volvió a trabajar con más empeño, dejó de visitar la cantina y trató de recuperar la confianza de los suyos. Pero en el pueblo comenzó a circular nuevamente la vieja advertencia, que el puerco diabólico se aparecía al anochecer en los campos solitarios, buscando hombres caídos en la miseria para ofrecerles lo que más anhelaban, a cambio de su propia alma. Algunos ancianos del pueblo, considerados los más sabios, afirmaban que esa criatura no siempre fue así. Decían que en otros tiempos fue un simple puerco común, uno de los tantos que corrían libremente por los corrales del campo, pero que una noche de tormenta, algo oscuro se apoderó de él, un espíritu maligno, una sombra que lo deformó y transformó en un mensajero de la perdición. Desde entonces, vaga entre los cañaverales, buscando a los hombres que llevan una vida en ruina, probando si eran capaces de resistir o si, por el contrario, se entregaban a la condena. Y cada vez que Antonio escuchaba un gruñido entre la maleza o veía los ojos brillantes de una lechuza sobre los árboles, recordaba con terror la noche en que casi aceptó su destino, porque la leyenda seguía viva y el puerco siempre estaba al acecho. Si quieres ver más contenido como este, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. No te pierdas el próximo video.